Así que bueno, nuevamente, hola y bienvenidos a esta clase magistral sobre las vivencias maternas y las memorias ancestrales con el doctor Gabriel Jorge Castellá. El doctor Gabriel es médico psicoterapeuta, es especialista en medicina y psicología transgeneracional y en logoterapia, egresado de la Escuela de Antropología Vincular, formado en medicina psicosomática y sofrología, investigador, sistematizador y divulgador de la teoría del programa de vida creada por su padre, el doctor Herminio Castellá. Exdocente y docente invitado de diversas universidades y fundaciones, conferencista internacional, autor de 13 libros, entre ellos La concepción y el sentido de la existencia 1 y 2, Paradojas existenciales y su último libro, Verdades que parecen mentiras. Doctor Gabriel, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos este momento y también por permitirnos a todos los que estamos aquí presentes la posibilidad de conocer sobre esta magistral teoría del programa de vida y cómo esto también nos contribuye para un mejor vivir. Así que, sin más preludios, doctor Gabriel, bienvenido y lo dejo con su público. Al final tendremos Eh, preguntas, pueden irlas anotando en el chat igual. en realidad el agradecido soy yo por esta oportunidad y esta iniciativa que has tenido de formar esta reunión a partir de la cumbre de psicogenealogía o del árbol genealógico. Y muy agradecido con tu equipo y con todos los asistentes por esta posibilidad de tender puentes que la tecnología nos permite con lugares tan diversos y en horarios tan dispares. Así que entusiasmado con esta posibilidad. Y si alguien quisiera hacer alguna pregunta que motive mi exposición, si no hacemos demasiadas interrupciones, le diría que la formule en el momento, así no queda tan separada del momento en que pueda haber surgido la inquietud. Así que si les parece, estamos habilitados, se puede habilitar esta posibilidad. Sí, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, primero pedirle a las personas que si es algo, un caso muy personal, muy puntual, preferimos, les recomendamos más una consulta terapéutica donde se puede profundizar más acerca de su tema. Pero si es algo que puede aportarnos a todos, si es una pregunta más general, son bienvenidas las preguntas, nos pueden levantar la manito en el chat, a ver, José, si me apoyas aquí, creo que es en reacciones, donde pueden levantar la manito. Sí, es ahí. Sí, Exacto. exacto, ahí nos pueden pedir o si no, incluso nos pueden escribir la pregunta en el chat y les abrimos el micrófono para que puedan interactuar. ¿Les parece? Lo otro es, algo más les iba a decir y lo olvidé. Bueno, no, iremos viendo con el transcurso de la reunión cómo nos va. Así que sean todos bienvenidos y Gabriel, adelante. Tenés 2 horas para recordar lo que habías olvidado, así que en este Sí, lapso de 120 minutos lo podés aportar. Eh, Me gustaría comenzar citando algo o haciendo una muy escueta síntesis de un relato que pertenece a Edwin Abbott, que fue un matemático y un escritor, novelista inglés, quien, si mi memoria no falla, en 1885 publicó un libro que se llamó Flatland, es decir, y traducido al castellano como Planilandia. Y Planilandia implica el país del plano. Y él como matemático planteaba que en este terruño o en este lugar existían solamente 2 dimensiones. Existía el adelante y el atrás, existía un costado y el otro, izquierda y derecha, pero no existía el volumen. No había tercera dimensión. Por lo tanto, existía la superficie, pero no existía el volumen. Los habitantes de Planilandia eran figuras, y por ejemplo, y había distintos estratos sociales. La figura más importante era el círculo, la de menor graduación o jerarquía era el cuadrado. Existía el triángulo, pero no existía la pirámide. Como referí recién, existía el cuadrado, pero no el cubo. Existía la esfera, perdón, el círculo, pero no la esfera, y así sucesivamente. En determinado momento empiezan a suceder fenómenos muy extraños en Planilandia. Por ejemplo, como de la nada, de forma absolutamente imprevista, sin nada que lo anticipara, aparece un punto
Y ese punto se va agigantando, se va agrandando en figuras circulares cada vez mayores, hasta una dimensión máxima, a partir de la cual esos círculos comienzan a achicarse y retornan al punto original y desaparece. Si yo les preguntara a ustedes qué creen que sucedió, podrán decir distintas hipótesis, algunos ignorarán, pero concretamente lo que había ocurrido es que una esfera había atravesado Planilandia. Y el primer contacto fue uno de los polos de la esfera, que se tradujo en Planilandia como un punto. A medida que iba atravesando la esfera ese terruño, los círculos fueron agigantándose, agrandándose hasta el ecuador, a partir del cual los mismos círculos fueron achicándose. No eran los mismos, eran los correspondientes a la esfera que iba atravesando. Y el punto final no era la reiteración del primero, era el otro polo de la esfera. Y luego que terminó de atravesar, desapareció. Por supuesto, los habitantes de Planilandia les resultaba imposible explicar lo que habían visto. En el mismo contexto, un cuadrado y uno de los de menor graduación dentro de la comunidad empieza a escuchar voces. Eran nítidas y estaban dirigidas a él. Pero mirando hacia adelante, a un costado, al otro y atrás, no había nadie que él estuviera hablando. Pero las voces, como mencioné antes, eran nítidas y estaban hablando a él. El que en realidad se había comunicado era un cubo, que le estaba hablando desde arriba, dimensión que supuestamente era inexistente para el cuadrado. Como apiadándose de él, el cubo decide tomar por una de sus caras el cuadrado y elevarlo. Y los demás habitantes de Planilandia ven como de repente el cuadrado desaparece. Y lo que hace el cubo, con calidad docente, es explicarle la existencia de la tercera dimensión. Que las figuras no son lo único que existen, sino que existen los cuerpos, que existe el volumen, que existe el arriba y el abajo. Y así el cuadrado se convirtió en el primer habitante de Planilandia que tiene acceso a este conocimiento absolutamente ignorado por el resto. Y además, como impensado, por otro lado. Luego de haber hecho este recorrido desde el arriba, desde una posición ascendente e impensada, el cubo decide volverlo a Planilandia, a su terruño. Y los demás habitantes ven como de repente y aparentemente desde la nada, reaparece el cuadrado en un sitio distinto del que había desaparecido. Cuando lleno de entusiasmo y procuró comunicarle a los demás lo que había descubierto, lo que había aprendido, no lo descubrió en el sentido que él tuvo esto, sino que este conocimiento al que tuvo acceso, y por supuesto con caridad quiso compartirlo, obviamente fue tratado de loco. Y como tal, mereció el tratamiento que en Planilandia le daban a los locos. Y lo que hicieron, como en tantos lugares, a lo largo de la historia de la humanidad, lo encerraron. Y como a lo largo del tiempo siguió proclamando lo que él consideraba que era la verdad, que había accedido, los demás habitantes de Planilandia lo siguen considerando como loco y así transcurrió sus días. Lo que quiero recalcarles o enfatizar con esta introducción es que para poder comprender cabalmente lo que íbamos a exponer y que iba a ser como una clase introductoria de un curso más prolongado que se dará a partir de mayo, es que tenemos que tener la apertura. Por favor, no abandonen el espíritu crítico, no es esta la idea, pero sí se requiere cierta apertura para ver las cosas desde otra dimensión, integrar que hay aspectos que no estamos acostumbrados a acceder o a conocer y que también forman parte de esta dimensión humana. La teoría del programa de vida está basada en experiencias, primero clínicas y luego clínicas desde el punto de vista médico, pero después con un abordaje ya mucho más psicoterapéutico, que desarrolló mi padre primero en los años 50 y después en la década del 60. Y antes de... perdón, voy a hacerles una muy escueta reseña histórica
muy breve, muy sintética, como para ponernos en situación cómo surge esto. Mi padre nace el 15 de septiembre de 1923 y era hijo de catalanes. Iba a decir españoles, pero me corrijo. Ustedes saben que los catalanes se consideran independentistas de España, así que por eso hice esta morada. Mis abuelos fueron inmigrantes que llegaron hacia principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX a Argentina. Y mi padre nació, era el hijo mayor, pero no fue la primera gestación. Mi abuela, antes de gestar a mi padre, había perdido un embarazo. Y lo que ella sintió, esa joven de 22 años, muy tosuda, de fuerte carácter, fue que nunca más vuelva a sucederle eso. Con ese espíritu engendró a mi padre. Y lo recalco esto, por lo que vamos a explicar a lo largo del resto de la charla, cómo influyen las vivencias de la concepción en la vida de cada persona. Mi padre les decía entonces que fue el mayor de 3 hermanos. Tuvo un recorrido atípico en cierta medida porque inició su escolaridad, por ejemplo, en la escuela primaria, a la edad en que debía haberla concluido. Porque en aquel entonces, en el área rural donde habitaban, no había ninguna escuela cercana. Mi abuelo con otros campesinos se juntaron y crearon una escuela rural, y así asistió a mi padre cuando tenía 12 años, es decir, la edad en que debía concluirlo. Y se termina la secundaria a los 23 años, y todo fue demorado, y se recibe de médico a los 33. Así que fue haciendo todo un recorrido. Cuando egresa en la facultad de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, se dedica a la clínica médica y se instala en una localidad en el Gran Buenos Aires, que se llama San Andrés, partido de San Martín, y que tenía la posibilidad de atender en su consultorio a las más variadas personas en cuanto a edad, trastornos, problemas clínicos o quirúrgicos, etc. Era como una especie de médico de familia o médico generalista. Y ya en los años de la década del 50, lo primero que le llamó la atención, perdón, omití un detalle que es importante. El contexto no solamente histórico, sino social que había en Argentina estaba poblado de inmigrantes, de varias, digamos, venidos desde finales del siglo XIX, principios del XX, y también a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Argentina fue un centro de congregación de inmigrantes de todo el mundo. Y yo recuerdo cuando era niño en el barrio donde vivía que había húngaros, había rusos, había italianos, por supuesto, españoles, había alemanes. Y en ese ámbito social implicaba que para poder atenderlos mejor era imprescindible conocer aspectos culturales de estas personas. Y en su práctica médica lo primero que le llamó la atención era la estrecha relación que había entre la afectividad o los conflictos que estaban atravesando esas personas y el modo en que enfermaban. Esto hoy es archiconocido, pero en los años 50, hace casi 70 años atrás, no era tan común. Lo segundo que le llamó poderosamente la atención era que la conexión extraordinaria que había entre la madre y los hijos. Esto también hoy es mucho más aceptado que en aquel entonces. Y lo que empezó a observar cuando las madres llevaban a sus hijos a su consultorio, porque también hacía atenciones, si bien no era pediatra, hacía consultas o atenciones pediátricas y atendía a niños, por eso les decía que atendía a todos los grupos etarios, empezó a llamarle la atención y parecía haber una conexión entre la afectividad de la madre y el modo en que sus hijos se enfermaban. Y lo que también observó es que si él ayudaba a que la madre mejorara su calidad afectiva, también evolucionaban mejor esos niños con sus dolencias o de sus dolencias. Así, entre comillas, las mal llamadas enfermedades orgánicas. Ahora surge en ese entonces un interrogante que fue decisivo para lo que después surgió, para lo que después investigó y observó. Y la pregunta fue si es verdad que existe esta conexión entre la madre y los hijos
que desde su afectividad incide tanto en la salud como en el enfermar de ellos. Y que si se mejora esta calidad afectiva, curan mejor. ¿Por qué si la madre o la mujer es madre de 5 hijos, enferma uno y no todos? Si es madre de los 5. Estuvo bastante tiempo tratando de encontrar esa respuesta y espontáneamente en la intimidad del consultorio, una de las pacientes que había llevado a su hijito para que lo sane o que lo cure, le confesó, era un chico que enfermaba con reiteración, no recuerdo en este momento qué dolencia tenía, pero sí que lo que esta mujer le confesó en la intimidad del consultorio es que lo había querido abortar. Y ahí lo que mi padre sintió era la piedra basal que estaba buscando. Y empezó a plantearse si podría haber alguna conexión particular y específica entre las vivencias que había tenido la madre durante la concepción de los hijos y la gestación y las respuestas o tendencias o actitudes que ellos tenían. Y con el transcurso del tiempo no solamente comprobó, confirmó esto que le había ayudado a vislumbrar esta paciente, sino que desarrolló, plasmó todo el contenido teórico que ahora les voy a compartir. De la historia hay mucho más para agregar, pero lo dejaría aquí. Y antes de centrarnos en lo que específicamente es lo atinente a la teoría del programa de vida, que es lo que vamos a ver hoy, quisiera invitarlos a compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a la concepción. Si yo les preguntara, ¿cuál es el momento más decisivo de la vida humana? Cuando formulo esta pregunta y lo hago con un público presencial, el tipo de respuestas que yo suelo recabar, suelo recibir, es, algunos me dicen el momento en que nacieron, ubicándolo a este instante en el parto, otros me comentan que el momento más decisivo de su vida fue cuando se casaron, otros el nacimiento de un hijo, y algunos también me dicen la concepción. Y la respuesta correcta es esta última. Así que me gustaría compartirles también en forma sintética, pero creo que muy valiosa, algunas reflexiones en relación a la concepción, que son obviedades las que voy a decir, sin embargo, pese a esto que es obvio y evidente, no es habitualmente tenido en cuenta. Por eso quisiera demorarme un instante en este punto, y después continuamos con los enfoques de la teoría del programa de vida. El momento de la concepción es el momento más decisivo de la vida humana. Nadie, ninguno de nosotros, hubiera sido posible de ser concebido antes o después que cuando ocurrió. Y de no haber tenido lugar, jamás hubiésemos existido. Tampoco hubiese sido posible que fuéramos engendrados por progenitores diferentes de quienes aportaron sus gametas para que pudiéramos tener cabida en la vida. Ser concebido significa entonces ingresar a la vida. Es el momento inicial, es el Big Bang de nuestra vida. Hay solamente 2 momentos comunes que son compartidos por el 100% de la humanidad. Uno es la concepción, el otro es la muerte. No existe ningún otro momento que sea común al 100% de los seres humanos, excepto estos 2. Porque no todos los que son concebidos llegan al primer trimestre de gestación, no todos llegan al segundo, al tercero, al parto. Los que nacen al mundo no llegan algunos al primer año y así las distintas etapas. Así que los únicos 2 momentos exactamente comunes, o solamente comunes para el 100% de los seres humanos, son la concepción y la muerte. Y hay algo muy interesante que me gustaría compartirles, que es que entre la concepción y la muerte actúan como en espejo. La muerte sería otro momento decisivo de nuestra vida, pero no podía ser posible de no haber sido engendrados, obviamente. El de la concepción como el de la muerte son también los 2 momentos más trascendentes de nuestra vida. El de la concepción implica no solamente el surgimiento de la vida, sino que es el salto cualitativo más extraordinario, porque de no existir, de no tener vida, a partir de este instante se la adquiere.
El de la muerte es trascendente porque es nuestro último instante vital, es nuestra última experiencia vital. Y de ser pasamos a no ser. Dejo en el misterio lo que suceda después. En relación a la temporalidad, el de la concepción es un momento único. Si lo miramos desde el punto de vista, los griegos hablaban de dos tipos de tiempos. Hablaban por un lado del cronos, que implica el tiempo que transcurre, el tiempo que entre comillas decimos que medimos, por ejemplo a través del reloj o del calendario, el tiempo que esperamos para que un evento suceda, la evocación del aniversario, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el cronos. Pero para los griegos había otro tiempo que era mucho más importante, o por lo menos igual de importante que el cronos, que denominaron kairos. Y kairos para ellos era el tiempo propicio, no era cualquier momento, era el momento oportuno, el momento preciso, propicio para que algo tenga lugar. Era el momento indicado para que determinado acontecimiento suceda. Y lo que quiero marcar con esto es que la concepción y el aniversario de la concepción desde el Cronos marca nuestra verdadera edad. Todos tendríamos que agregarle 9 meses a la edad que declaramos, perdón, a la edad que reconocemos del momento del parto, pero los 9 meses de gestación obviamente son de vida. Así que el momento inicial de nuestra vida es el de la concepción. Pero lo interesantísimo, desde el punto de vista del Kairos, es que todos, sin excepción, el 100% de los seres humanos hemos sido engendrados a lo largo, todos los que han existido precedentes a nosotros y los que existirán en el futuro, el 100% de la humanidad, cada uno ha sido engendrado en el momento oportuno. Es una apariencia y es un sentir, pero no es una verdad objetiva, que alguien haya sido engendrado en un momento inoportuno. Esa puede ser la manera en que uno es recibido. Ese puede ser el sentimiento que haya acompañado a nuestros padres y a nuestra madre en particular al descubrirse gestante. Pero la verdad objetiva es que ninguno de nosotros hubiera sido posible que haya sido engendrado antes o después del momento que ocurrió. Porque antes o después, el que hubiese surgido hubiese sido otro ser humano. Habría sido otro ser humano, no ninguno de nosotros. ¿Sí? Yo fui engendrado en agosto de 1958, el único momento de toda la historia de la humanidad posible. Y si no se hubieran encontrado en ese momento fecundo mis padres, y en ese contexto, en ese momento histórico, jamás hubiera tenido la posibilidad de darles esta charla y compartir con ustedes este momento porque me hubiera perdido la dicha de estar vivo. Así que, desde el punto de vista del Kairos, todos, sin excepción, hemos sido engendrados en el momento oportuno, aunque no haya sido así la vivencia. Ser concebidos también significa emerger no solamente a la vida, sino fusionarse en la temporalidad, es ingresar en la temporalidad. El tiempo es uno de los aspectos sustanciales del ser humano. Borges, con esa capacidad extraordinaria que tenía, decía que el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Y agregaba, el tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy el tiempo. Es un río que me destruye, pero yo soy el río. Es un fuego que me devora, pero soy el fuego. Y ser engendrados implica ingresar en el tiempo. Y desde el punto de vista de la temporalidad, así como morir implica egresar del tiempo, salir del tiempo. La concepción representa nuestro absoluto pasado, es nuestra edad cero. Es el momento, el 0 kilómetro de nuestra existencia. Y como les planteaba antes de la teoría del Big Bang, sería el equivalente a el Big Bang de nuestra vida. Así que, desde el punto de vista biográfico y personal, el de la concepción es nuestro absoluto pasado. Así como el de la muerte es nuestro absoluto futuro. Desde el punto de vista, desde el punto de vista del presente, el presente de la concepción es el presente más presente
de todos los presentes que habitan nuestra existencia. Cada uno de nosotros, en lo más recóndito, profundo de su inconsciente, guarda la memoria de la afectividad con que ha sido engendrado. Y esto es lo que vamos a desarrollar hoy. Cada uno tiene vigente esa afectividad fundante de nuestra existencia. Y es indeleble esta memoria y nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. El presente de la muerte es el único presente de toda nuestra vida del que no tendremos memoria. Desde el punto de vista del futuro, el momento de la concepción es el único instante de nuestra existencia en que somos puro futuro. Toda la vida está para ser vivida. Ya adquirimos vida, ya existimos. Pero en el instante de ser concebidos en ese presente, todo está por ser vivido. Tenemos todo, absolutamente, el futuro de nuestra vida por delante. Así que también podríamos decir que en el momento de ser concebidos somos puro futuro. En el momento de morir es el único instante de nuestra vida en que somos puro pasado. Con toda la vida recorrida, con toda la vida transitada y nada por vivir, por lo menos en el plano terrenal. Así que no tenemos futuro en el momento de morir, pero tenemos todo pasado. Bien, y quisiera aportarles un último elemento de la concepción que es posiblemente el más hermoso y el más polémico. No existe hijo que haya sido engendrado de modo accidental. Esa puede ser la apariencia. No existe madre que en lo profundo de su ser no tenga una predisposición para que ese hijo exista. Aunque las apariencias muestren exactamente lo contrario y que el sentir indique también lo contrario. Y desde este punto de vista, esta predisposición con que surgimos a la vida implica que hemos emergido con una pizca, aunque sea mínima, imprescindible y fundante de amor. Hay una disposición desde lo más profundo del ser de la mujer que engendra de predisposición amorosa para que esta vida surja, independientemente de las circunstancias que haya ocurrido y lo que haya sentido y cómo asuma después o que sienta al saberse gestante. Pero si no hubiese esa mínima predisposición a la vida, no se surge, no emergimos. El ser humano es el único ser viviente que es necesitado sí o sí de amor. Es imposible que surjamos a la vida o nos sostengamos en ella con carencia absoluta de amor. Esta verdad es hermosa por un lado y obviamente muy difícil de sostener por otro, porque muchas apariencias indican lo contrario. Después, si quieren, amplío este punto. Porque habría como para abrir el debate, pero no quiero extenderme demasiado para poder desarrollar los aspectos que hacen a la actividad del programa de vida. Pero sí les subrayo entonces que es imprescindible esta presencia de amorosidad o de amor y está presente desde la concepción misma. Y esto, desde el punto de vista terapéutico, tiene un valor enorme para poder hacer este rescate que hemos emergido a la vida con una predisposición. Y lo que quiero agregar entonces es que de alguna manera ser concebido significa sí o sí ser convocado a la vida y ser elegido para existir. No recuerdo en este momento el autor, Lerch, si no me equivoco. Lerch decía que ser amado significa ser aceptado y sentirse o estar, ser merecedor y ser digno para la existencia o para convivir en el escenario de la existencia. Y Goethe también agregaba esto que es hermosísimo. Más importante que el sabernos fuertes es el sentirnos o sabernos amados, porque el sabernos amados nos hace como invulnerables. Y la verdad es que si estamos vivos es porque hemos recibido la cuota mínima de amor que nos ha posibilitado existir. Después, si quieren y plantean dudas, esto que parece polémico, con mucho gusto lo ampliamos. Hecha esta síntesis respecto a la concepción,
Me gustaría entonces ahora profundizar en esto que planteó mi padre, que tiene que ver con la teoría del programa de vida. Lo que mi padre formuló, y les ubico temporalmente, en el año 1960. O sea que en Argentina tenemos respecto a esto una experiencia acumulada de 61 años trabajando con este enfoque. Y hacia fines de ese año, 1960, lo que mi padre formuló es que toda madre, en el momento que concibe al hijo, pero voy a agregar, voy a corregirme, más que el momento de la concepción, es en el periodo de concepción. Y enseguida amplío qué quiero decir con esto de periodo. Primero doy la idea central. Lo que mi padre entonces decía era que cuando una madre, en el periodo que concibe al hijo, hace para este hijo un programa de vida, es como si fuera una especie de hoja de ruta existencial, una especie de trama argumental que tiene por finalidad exclusiva y excluyente beneficiar al hijo, contribuir a partir de sus vivencias y de todos los elementos que después vamos a ver que integran esto, contribuir, decía, a la mejor calidad de la vida del hijo. Y grábense esto desde ahora, y esto por favor es fundamental. Todo lo que proviene de la madre es exclusivamente para beneficiar al hijo, aunque objetivamente uno podría decir que muchas de las notas que constituyen el programa de vida son dolorosas, son negativas o adversas, pero ninguna de ellas está dado para perjudicar, aunque el efecto a veces pueda ser ese, o muchas veces sea ese. ¿Sí? Cuando mencionaba el periodo de concepción, debemos recordar esto, la diferencia entre el tiempo interno y el tiempo externo. Si nosotros hiciéramos una representación gráfica del tiempo externo, el presente sería representado con un punto. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer la representación del tiempo interno o de los aspectos subjetivos relacionados con el tiempo, también sería un punto lo que representa el presente en el tiempo interior, y la respuesta es no. Abarcaría aspectos que ya corresponden al pasado y aspectos que ya corresponden o que corresponderán al futuro. Así que la brecha de tiempo, cuando hablamos de periodo de concepción, no lo podemos definir con exactitud cuántos días con precisión abarca este periodo, pero como aproximación son semanas previas y semanas posteriores. Si quieren redondear un mes antes y un mes después, puede ser 3 semanas, no importa eso. Pero el periodo de concepción o umbral de concepción sería entonces ese tiempo vivencial que vivencia la madre teniendo como epicentro al instante en que el hijo es concebido. Pero es una ventana que abre aspectos que ya corresponden al pasado y aspectos que serán en función del futuro respecto al momento de la concepción propiamente dicha. Permítanme esta analogía. Si ustedes quisieran ir a un lugar remoto, exótico o muy lejano, como les dije al principio, de donde ustedes viven, antes de viajar, ¿no tratarían de recabar la mayor información posible de ese sitio? ¿Qué lugares conocer, qué lugares no? ¿De qué lugar podrían o de quiénes se podrían cuidar o deberían cuidarse? ¿Qué lugar no visitar porque sería correr un riesgo, etcétera, etcétera? ¿Cuáles sí serían como imperdibles? Y todo eso enriquecería ese viaje a ese lugar remoto y atractivo. Bueno, esto de alguna manera es lo que hace la madre. Toda madre cuando formula este programa de vida, le transmite al hijo o formula para el hijo un patrón enorme de respuestas que tienen la finalidad exclusiva, como les mencioné antes, de contribuir a una mejor calidad en la vida del hijo. Y omití, lo tendría que haber dicho antes, una metáfora, una analogía que me gusta hacer. Si yo les preguntara a ustedes, si quisieran comprender la trayectoria de una flecha desde que sale del arco hasta que impacta en el blanco, ¿por dónde empezarían y por qué? Y ustedes no tendrían ninguna duda en afirmar que ese momento por el cual iniciarían
es desde el arquero. Y si ustedes comprenden cabalmente de qué manera se orienta el arquero, cómo se posiciona y cómo orienta el arco, cómo tensa la cuerda, si saben eso, será muy fácil deducir qué trayectoria recorrerá luego la flecha. Pues bien, en esta analogía, la madre es el arquero y el hijo es la flecha viviente. Esta metáfora tiene una seria deficiencia y ya se las señalo, supongo que algunos lo habrán advertido y si no, se las comparto para quienes no lo concientizaron. El grave defecto que tiene esta metáfora es que la flecha está condenada a seguir la trayectoria que el arquero le imprimió. Está imposibilitada por sí misma de modificar cualquier recorrido. Una vez que es expelida, continuará esa trayectoria. Podrán surgir algún evento imprevisto como un obstáculo, un viento no tenido en cuenta que se interpone y le correrá la trayectoria, pero no puede por sí misma efectuar la flecha ninguna modificación. Esto no es lo que ocurre con la vida humana. La madre es el arquero, sí, y el hijo es una flecha viviente, sí. Pero los seres humanos tenemos conciencia, tenemos responsabilidad, tenemos libertad. Tenemos, por lo tanto, capacidad para poder hacernos cargo de nuestro propio destino. Por lo tanto, la metáfora de la flecha tiene este déficit que debe ser aclarado. La madre actúa como el arquero y lo proyecta al hijo a la existencia. Y todo aquello que en la madre es proyección afectiva en el periodo de concepción, en el hijo queda introyectado. Y esa afectividad, como después expandiremos, es parte del combustible para la existencia del hijo y le transmite una serie de bagajes enormes de conocimientos de todas las generaciones precedentes, como después veremos, para que el hijo lo tenga en cuenta. Pero esto marca una fuerza tendencial, de ninguna manera es un determinismo. Sí condiciona de modo fuerte nuestra vida, pero de ninguna manera es un determinismo. Porque además, si fuese un determinismo, casi sería mejor no hablar de estos temas. Porque les diría, mire, esto tiene que ver con esto otro, pues ya no se puede hacer nada. Justamente esto es tan plástico que aunque muchas veces es difícil modificar, es posible de ser corregido, muchas de las cosas que se traen. Y el hijo también puede operar sobre sí mismo con este bagaje que trae. ¿Sí? Entonces, es fundamental que quede claro que esto es un muy fuerte condicionante de nuestra vida, pero de ninguna manera es un determinismo que coarta nuestra libertad. ¿Sí? Es más, cuanto más profundas sean nuestras raíces, mayores van a ser las expansiones de nuestras alas. ¿Sí? Así que el programa de vida de ninguna manera es algo que coarta la libertad. Y pensaba exponerlo más adelante, pero ya que lo planteo ahora, por favor, no hay culpa en ninguna madre con respecto al programa de vida que le hace al hijo, porque esto es algo que surge inexorablemente para quien se adentra en este conocimiento y lo hace virgen, digamos, sin saber nada previamente. Esto no es culpa, primero porque se transmite y trasciende esto a través de lo inconsciente. Segundo, porque es para bien. ¿Sí? Y además, porque, como veremos luego, el caudal mayor de memoria que se transmite, y justamente el programa de vida es una manera extraordinaria de dotar al hijo de memoria, la mayor parte de este caudal afectivo que se transmite a través de la madre es heredado de generaciones precedentes. ¿Sí? Y no serviría de nada echar culpa y hacer una larga cadena de culpas. Esto sería absurdo. ¿Sí? Así que, por favor, el que se posiciona como hijo no debería culpar a la madre del programa de vida que recibió. Y quien, siendo madre, se puede cuestionar de cosas que le haya transmitido al hijo. De nada sirve que se llene de culpa. Por favor, sería mejor que se ubiquen las que son madres como que son el mejor remedio para curar a sus hijos. ¿Sí? Entonces, encarado de este punto de vista, es mucho mejor que si se llenan de culpa. Y cuando mencionaba lo de la flecha, haciendo esa analogía, me animo a decir lo siguiente. Dime cómo ha sido concebido y te diré qué tendencia trae. ¿Sí?
Si uno comprende los elementos afectivos que se movilizaron en el periodo de concepción de un hijo, son decisivos y vitales para comprender tendencias que estos hijos traen, ¿sí? Cada uno de nosotros. Así que si puedo recabar la mayor cantidad de información posible respecto a las vivencias que tuvo una mujer en el periodo de concebir a un hijo, es como ver al arquero cómo se posiciona antes de lanzar la flecha. Es muy parecido, aunque después el hijo tenga la posibilidad de autonomía de corregir esa trayectoria y guiar su vida por sí mismo. ¿Sí? Gabriel, Sí, discúlpame. Te puedo, es que ya que estamos justo en este punto, me gustaría hacer una pregunta que tiene Ruby y otra que nos habían hecho antes que seguramente va muy bien en este espacio. Dice ella, perfecto. entiendo que nosotros no tenemos la culpa ni el control de que nuestra madre haya experimentado miedo o rechazo hacia nosotros cuando supo que estaba embarazada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cuando en nuestra vida actual sentimos herida de rechazo, abandono, nos sentimos insuficientes, etcétera, y no podemos concretar ningún proyecto de vida. Tratar de hacer hincapié en esto que les planteaba antes, es que si bien existió el rechazo, cosa que no niego, no fue eso lo más fuerte. Permítame esta analogía. Eh, yo- para mí el paraíso tiene forma de bosque, montaña y lago. Esa combinación es para mí lo más cercano al paraíso. Otros elegirían el Caribe o la playa. Bueno, para mí es esa combinación. Y el sur argentino tiene aspectos geográficos que reúnen estas condiciones, sobre todo en la zona de la Patagonia, en la cordillera. ¿Y por qué menciono esto? Porque hace como 30 años atrás, vacacionando en las afueras de San Martín de los Andes, para los que no conozcan, no hayan sentido nombrar, es una bellísima y pequeña aldea o ciudad enclavada en la cordillera andina, al norte de la Patagonia. Y en cierta oportunidad me quedo contemplando un arroyo en medio del bosque y lo primero que empiezo a ver es, no puede ser lo que estoy viendo. Lo veía y no le daba crédito. Había una ventisca con cierta intensidad y por acción del viento se había formado ondulaciones en el arroyo, ¿sí? El arroyo, como estaba en medio de un bosque circundante, estaba tapizado de hojas. Pues bien, con la acción del viento, el arroyo se habían formado ondulaciones y estas ondulaciones iban en la dirección del viento, pero las hojas iban en la dirección contraria. ¿Cómo se explica esto? Visualmente, la primera impresión es, no puede ser. La explicación es sencilla, no tiene nada de asombroso, nada de extraño. Simplemente había dos corrientes. Una corriente, la de superficie, formada a partir del viento, iba en dirección X, y la corriente verdadera del arroyo iba en dirección opuesta. Y las hojas, no es que tenían motilidad propia, estaban en realidad impulsadas por esta corriente profunda. Quien ha sido convocado a la vida, quien está vivo y ha sentido el rechazo, si la madre o los padres sintieron el anhelo de abortar, va a estar impregnado esa vivencia de desamor, de sensación como que uno es un mendigo de amor y que por más que lo reciba, como que nada lo satisface. Pero esa sensación omite algo mucho más profundo. Esa es la corriente de superficie. Hay una corriente más profunda que es la que le ha permitido, a pesar de ese rechazo, ser sostenido en la vida, no solamente durante la gestación, sino a posteriori. Es como si en la interioridad de la madre hubiera coexistido dos fuerzas antagónicas. Si lo miráramos en términos psicoanalíticos, serían la fuerza del Eros y la fuerza del Tánatos, de Tánatos, ¿no? La fuerza tanática en la que se opuso a su existencia. Y de alguna manera de allí se esforzó a abortar. Desde el otro, desde el Eros, la que lo sostuvo con vida. ¿Cuál de las dos es la que predominó y siguió hasta el final de la gestación? Obvio que la del Eros.
Pues bien, en el trabajo terapéutico lo que habría que es hacer este rescate. Que hay una fuerza amorosa que estuvo presente desde el vamos. El día que está densamente nublado, ¿deja de haber sol? Obviamente que no, pero hay que traspasar esa capa de nubes para que se concientice que el sol sigue estando en lo alto. Por supuesto estamos hablando que se trata de día, no es de noche. Bien, quien experimentó o se sintió ese desamor inicial, es como estar con esa capadeza de nube que no permite ver con claridad que detrás hay otra fuerza que lo sostiene con vida. Y habría que tratar de despejar esa nube, trascenderla, para poder conectarse con este sostén amoroso que le permitió seguir vivo. ¿Sí? Y esto es parte del rescate terapéutico que había que hacer. Y lo puede hacer la madre, y una de las formas de hacerlo es, si pudiera vivencialmente volver a aquel momento y conectarse con eso que desde la sensación no se tuvo. ¿Sí? El otro punto que habría que hacer, y no quiero extenderme demasiado porque si no nos va a quedar los puntos esenciales, y es intentar, si somos hijos, comprender a nuestra madre, las vicisitudes que atravesó, la historia que traía, el contexto en el que se encontraba, su situación personal, el contexto social, etcétera, etcétera, y desde ahí comprender, pero no juzgar ni condenar. ¿Sí? Perfecto. Y yo creo Bien. que esta respuesta abarca también la anterior, que era la pregunta de los hijos que han sido producto de una violación. Entonces, creo que es lo mismo, ¿verdad? Sí, pero merece una aclaración. Desde mi óptica, es un grave error afirmar que alguien haya sido fruto o producto de una violación. Ningún hijo es fruto de una relación genital. Nadie existe por el solo y mero hecho que nuestros progenitores hayan tenido un encuentro genital. Las relaciones sexuales o el coito, son el medio a través del cual surge la vida, pero de ninguna manera constituyen el origen de la vida. Nadie es engendrado por las relaciones genitales que tuvieron sus padres, aunque esto suene a disparate. Si yo les hiciera esta analogía, les preguntara cada uno en la ciudad donde vive, ¿cuántas personas fueron atropelladas por cruzar la calle, por ejemplo, en el año 2019, donde no había pandemia? En la ciudad de Bogotá, en la de Buenos Aires, en Nueva York, en Miami, en Lima, cualquier ciudad importante, Mar del Plata, Rosario en Argentina, o Cusco, mencionaste a alguien, San Pablo, que es una de las ciudades más populosas del planeta, o México. ¿Cuántas personas han sido atropelladas por cruzar la calle? Y la respuesta correcta es nadie. Alguien es atropellado cruzando la calle, o mientras cruza la calle, pero nadie es atropellado por el hecho de cruzar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O lo que quiero señalar. Nadie es engendrado por las relaciones genitales o por el coito, sino a través de él. Si se tiene claro, nadie es fruto o producto de un encuentro genital. A través de él se puede posibilitar el concebir un hijo. En una violación, lo que ocurre, la violencia es, diría, el modo violento en que esa caricatura de varón, me animo a decir caricatura porque un varón de verdad no es la manera en que se vincula con una mujer. Entonces, esa caricatura de hombre violenta a la mujer, es verdad, pero eso ayuda a entender cómo ingresó el esperma, no porque surge la vida. La concepción sucede entre 6 y 7 horas después del coito, y la violencia está en el modo en que fue abordada esa mujer, o cómo fue donado, si es que vale el término, ese esperma. Pero para que surja la vida, tiene que haber algo más que la presencia de espermatozoides y de óvulos. Es mucho más la concepción que la mera fusión de óvulo y espermatozoide.
Y si no hubiera en lo profundo de esta mujer una predisposición a la vida, esa vida no surge. Es más, y por suerte yo voy a agregar ahora que es así, es una excepción que una mujer después de una violación engendre. Hasta está descrito mujeres que le fueron sistemáticamente violadas en la época de la Segunda Guerra Mundial, que tendían a sufrir de atrofia de ovario, hasta como una forma de protección para que no engendren vida. Si a pesar de esto se surge un ser humano, es porque hay algo más que favoreció la existencia de este ser. Y yo sé que esto es muy duro y muy difícil de aceptar, y es tan honda la conmoción que produce este tema, que no lo tomen porque lo estoy diciendo, dejen que esto tenga el tiempo necesario para seguir meditándolo, reflexionándolo, porque es muy difícil de aceptar y soy consciente de eso. ¿Sí? Pero les recalco, un hecho es, un momento es la violación, el momento violento con que se inyecta se produce la eyaculación y se inyecta el esperma, y otro distinto y posterior, en el cual surge la vida. Entonces, por lo tanto, sería a pesar de la violencia. No es un hijo fruto de la violencia, aunque esto es difícil de aceptar, ¿sí? Y lo comprendo. Bien, ¿alguna pregunta más o podemos continuar? No, pues sí tenemos un montón de preguntas, pero si quieres continuamos, porque las otras, pues no son tan de esta parte. Déjame ver. eh, bueno, no, pero ese tema creo que lo tocas después, cuando la mujer tiene el deseo de concebir un hijo y no lo consigue. Sí. Mm. Van a ser más las dudas que queden en el tintero, y por eso el curso necesita tantas horas, ¿no? Se va a desarrollar a lo largo de un semestre. Pero de todos modos, la mayor cantidad de preguntas que pueda responder con mucho gusto en el día de hoy. Pero me gustaría darles por lo menos la articulación de los elementos básicos y esenciales que configuran el programa de vida. Ujú. ¿Sí? Sí, perfecto. Tengan en cuenta lo siguiente: los seres humanos somos portadores de dos herencias. La herencia genética, que todos ustedes conocen, que se transmite a través de los cromosomas, que intervienen en igual medida padre y madre, y entonces recibimos 23 cromosomas del espermatozoide de nuestro padre, 23 cromosomas del óvulo de nuestra madre, y constituye ese nuestro patrimonio genómico, ¿sí? Nuestros 46 cromosomas. Pero esta herencia de la que vamos a hablar hoy, que configura el programa de vida, es una herencia cultural, no es una herencia genética. Se transmite de inconsciente a inconsciente, y la que formula esta herencia, transmite esta herencia, es la madre. El aporte que hace la madre en el programa de vida es exclusivo de ella, no lo hace el padre, o por lo menos en condiciones naturales no sucede con el padre. No es el padre el que hace el programa de vida del hijo, es la madre. ¿Sí? Y el programa de vida se formula a partir de tres ejes vivenciales. ¿Sí? El primer eje tiene que ver con las vivencias de la concepción, y después veremos por lo menos los títulos de los 6 ítems que conforman este primer eje. ¿Sí? Si quieren ir Gabriel, ¿quieres? explorando el... Sí, eso te iba a decir. Si quieres, comparto la pantalla y Sí, también que las sí. personas sepan que en la formación, cada uno de estos ejes es uno de los módulos de la formación. Uh-huh. Exactamente. Así que si quieres colocarlo, con gusto. Mientras tanto, sigo planteando. El segundo eje, perdón, voy a agregar algo que omití. Tengan en cuenta que todo lo que vamos a ver respecto al programa de vida es eh, principalmente subjetivo, está basado en vivencias. Por lo tanto, no son los hechos objetivos lo que importan, aunque sí, por supuesto, es valioso tenerlos en cuenta, sino que la clave transita por la subjetividad. Tiene que ver con la emotividad, con la afectividad. Por lo tanto, son las emociones que impregnan aquel periodo de concepción lo que queda grabado en el programa de vida del hijo. ¿Sí?
el cúmulo de vivencias sustentadas en la afectividad son la prioridad, son lo prioritario. Por lo tanto, el programa de vida es inevitablemente subjetivo, como la memoria humana es subjetiva. Nunca es objetiva nuestra memoria. Esta es la diferencia sustancial entre memoria e historia. Después, si necesitan, ampliamos. Entonces, primer eje, y acá están puestos los tres, está constituido por las vivencias de la concepción, que después veremos los 6 ítems que lo conforman. El segundo eje tiene que ver con las vivencias que acompañan la concepción, las vivencias de las circunstancias que acompañan a la concepción. Ortega y Gasset decía magistralmente que el ser humano es él y sus circunstancias, pero también decía algo que en general tiende a omitirse o olvidarse, que es que si uno quiere salvar al ser humano, debe salvar también sus circunstancias. Pues bien, toda concepción ocurre en un determinado contexto histórico, en un determinado cúmulo de circunstancias, de contextos. Bien, todos estos elementos circundantes y cómo son vivenciados son decisivos para entender cómo se nutre el programa de vida. Entonces tenemos dos ejes ya: vivencias de la concepción, vivencias de las circunstancias que la acompañan. Y el tercer eje es el siguiente: cada uno de nosotros es portador de un programa de vida que nuestra madre nos formuló en aquel periodo de concepción. Pero nuestra madre también fue hija. Y ella también era portadora de un programa de vida que le hizo su madre, nuestra abuela materna. Esta abuela materna también fue hija. Y ella era portadora de un programa de vida que le había hecho su madre, es decir, nuestra bisabuela materna. Esta bisabuela materna también fue hija, portadora de un programa de vida que le hizo su madre, nuestra tatarabuela materna. Y así sucesivamente, hasta Eva, o hasta la primera generación de seres humanos. Lo fascinante, por lo tanto, es que de generación en generación, es decir, escucharon bien, dije de generación en generación o de generación a generación, no de generación a degeneración, sino de generación a generación, se va trasvasando toda esta memoria. Y por lo tanto, cuando una madre concibe a un hijo, en el periodo en que lo hace, de acuerdo a cómo vivencia la concepción y las circunstancias en que ésta transcurre, está movilizando en lo más profundo de su interioridad las notas que ella ya tenía en su memoria inconsciente a través de los sucesivos programas de vidas ancestrales. Y entonces, nosotros somos portadores, cada uno de nosotros, de una memoria vastísima, que traspasa todas las generaciones que nos precedieron. No se detiene en las 2, 3, 4, 5, 6 o 7 últimas generaciones. Estas serán las que podamos tener acceso en cuanto a, de manera un poco más accesible o directa, pero la verdad que no tiene límite la memoria que tiene nuestro inconsciente. Y calculen, no sé bien quién hizo la cuenta, pero hace años leí que se estimaba que habían existido desde que surgió el ser humano hasta el presente alrededor de 50.000 generaciones. Bueno, pues bien, eso es parte de la memoria de la que somos portadores. ¿Sí? Con lo cual, confirmo que es vastísima. ¿Sí? Y estos tres ejes forman un todo indiviso. Por una cuestión didáctica, no se pueden desplegar y desarrollar simultáneamente, esto es obvio. Pero tengan en cuenta que cuando abramos ventanas y describamos aspectos de cada uno de estos ejes, tienen que estar integrados. Si abrimos las ventanas de la vivencia de la concepción con los 6 ítems que luego veremos, tenemos que integrarlos con las circunstancias que acompañaron a esa concepción y con la historia de esa familia, del árbol genealógico. Y tengan en cuenta entonces que si es correcto esto que les estoy planteando, la línea de ombligo es la más importante, la más trascendente. No digo que es la única que debe ser considerada, ¿sí? Digo que es la prioritaria, pero todas son importantes. Las otras también, la línea paterna también es importante, ¿sí? Es muy valioso y todo lo que sepamos del árbol genealógico paterno, muy bienvenido. Pero el hilo conductor es la línea de ombligo, ¿sí?
Gabriel, aquí aprovecho para preguntarte algo que nos están preguntando en el chat y es cuál es la diferencia, y me parece interesante que lo hagamos antes de que entremos ya con el tema, cuál es la diferencia entre el programa de vida y el proyecto sentido. Hay aspectos en común, muchos en común, y otros de matices diferenciales. No lo planteo como controversia, sino enfoques distintos. Muy abuelo de pájaro. Una de las diferencias, y la pondría en primer lugar, la teoría del programa de vida es algunas décadas antes que el proyecto Sentido. Deben ser, no sé exactamente cuándo Marc desarrolló Proyecto Sentido, pero si tenemos en cuenta solamente el aspecto cronológico, mi padre nació 24 años antes que Marc Flexe. Él nació en 1947 y, como les dije antes, mi padre en 1923. Y en el año 1960 ya tenía configurado esto. Y lo presentó por primera vez en un congreso internacional que se desarrolló en el año 1961 en Río de Janeiro, en un congreso de sofrología. Otra diferencia sustancial. El proyecto Sentido, lo que plantean desde allí, es que intervienen en manera similar padre y madre. ¿Sí? Nosotros creemos que no, que las vivencias de la madre son las únicas que hacen o marcan el programa de vida. Luego, el proyecto Sentido se plantea desde meses antes de la concepción y hasta los 3 años de vida, ¿sí? Con lo cual incluye también las vivencias del bebé. Nosotros decimos que no, que desde este punto de vista el programa de vida se formula en el periodo que les mencioné antes. Lo que puede haber habido 9 meses o más tiempo atrás forma parte del tercer eje, que es las vivencias prebiográficas o ancestrales. Y dentro de esas vivencias también están las que vivió la madre, las que experimentó y vivenció la madre a lo largo de toda su vida antes de concebir al hijo, y ciertamente tienen periódicamente las que están más cercanas a la concepción. ¿Sí? Ahora, respecto a lo que transcurre después de la gestación y sobre todo después del parto, son vivencias que podrán quedar incorporadas en el hijo como experiencias propias o en parte durante el final de la gestación, pero son como anexos, pero no los elementos sustanciales del programa de vida. ¿Sí? Esas creo que son las diferencias principales con este enfoque de la escuela francesa. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, hay una que me llama mucho la atención y preguntan acá, ¿qué pasa si la mujer tiene solo hijos varones? ¿Se rompe la transmisión de esa memoria ancestral? No, no en la forma directa, pero bueno, tendría que explicarlo con más tiempo. Dentro del programa de vida está también la tendencia a qué tipo de mujer unirnos. ¿Sí? El programa de vida da pautas enormes, como les planteaba antes, y una de ellas es qué tipo si somos varones, con qué tipo de mujer unirnos. Como si tuviéramos cierto radar que nos dice las que responden a estos valores o a estos parámetros son las que nos convienen. Y las mujeres algo parecido. Por lo tanto, cuando uno indaga en los árboles genealógicos, es muy común, muy frecuente encontrar significativas analogías en los árboles de uno y de otro. ¿Sí? Entonces, estrictamente, si una mujer es madre solamente de hijos varones, esos hijos no serán los encargados de transmitir o formar programa de vida para los hijos que puedan tener. Pero influirán a partir de cómo ellos sienten y lo que traen en la mujer que sí hace o hará el programa de vida de los nietos de esa mujer de hijos varones. ¿Sí? No sé si respondo o es clara la respuesta. Sí, para mí es clara, obviamente habría que profundizar un poco más, pero yo creo que para esta ocasión está perfecto así. Nos están hablando mucho acerca de las nuevas configuraciones familiares, o sea, hombre-hombre, mujer-mujer, esto, vientres alquilados, adopción, donación de ovarios. Sí, Esto hace parte yo, del módulo 3 y va a haber como sí, una clase especial en ese sentido. sí, sí, porque además
primero forma parte de una, si bien hoy estamos viendo toda esa variedad, es una excepción, no es la regla. Y primero construyamos el edificio, no pongamos el techo o lo excepcional. ¿Sí? Si no entendemos los principios comunes que rigen esto, ir a ahondar en algo muy específico nos va a permitir perder de mira lo esencial. Y si se comprende lo esencial, después se puede trasladar a los otros puntos. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, si te parece, vamos con los puntos con la presentación. Sí, perfecto. Entonces, tengan presente, por lo tanto, lo que afirmé antes, que es un todo indiviso. Vivencias de la concepción, vivencias de las circunstancias en que transcurre la concepción y las vivencias ancestrales o prebiográficas. ¿Sí? Doy esta última idea antes de abrir ventanas. A través de la madre, en el periodo que concibe al hijo, se condensa un fragmento de la historia y luego se abre un abanico cuya influencia perdurará a través del tiempo o a través de los tiempos. Mientras existan generaciones que continúen la vida humana, pues bien, lo que una mujer vivencia hoy se prolongará a lo largo de todas las generaciones que lo continúen, aún si hubiera hijos varones, nada más por lo que traté de explicar antes, porque hay sintonía y sincronía con la mujer con la que después se una. ¿Sí? El programa de vida lo hace la madre y se transmite a través de ella, pero también la madre transmite aspectos del padre de acuerdo a cómo lo que sepa, lo que se haya interiorizado, lo que haya captado, lo que sienta, etcétera, etcétera. ¿Sí? La madre es el vehículo a través del cual se transmite esta memoria, pero también a través de ella se transmiten aspectos de la línea paterna. Esto es otro elemento que omití agregar cuando respondí antes. ¿Sí? Bien. Planteado esto, y siempre quedan cosas en el tintero, esto es inevitable, abramos ahora los tres ejes. El primero, las vivencias de la concepción. Como les mencioné ya y les anticipé, son 6 los ítems. Estos 6 ítems para mí es una letra muy chiquita porque estoy transmitiendo desde el celular, pero como lo sé, no hace falta, pero espero que para el público participante sea nítido. El primero de ellos es la recepción del hijo. ¿Cómo es recibido en ese instante inicial? Una vez que la mujer se sabe gestante, ¿cómo recibe esa noticia? ¿Qué impacto produce en ella? ¿Es bien recibida la noticia? Es decir, ¿es bien recibido el hijo o no? No lo vamos a abrir hoy, no nos da el tiempo, pero acá habría que tener en cuenta, no es lo mismo el hijo deseado que no deseado, y cada uno de ellos no es lo mismo que haya sido buscado o no buscado. Es decir, hay 4 categorías y en esas 4 categorías estamos el 100% de los seres humanos. Hay hijos deseados y buscados. Hay hijos deseados y no buscados. Hay hijos no deseados y buscados. Y hay hijos no deseados y no buscados. ¿Sí? Obviamente, lo óptimo sería la primera condición, hijo deseado y buscado, o hijo deseado y no buscado, cualquiera de estas dos. Pero en la mayoría de los seres humanos quizás no transitemos por estas primeras dos opciones, y las otras dos son muy comunes. Bien, pero lo que quiero marcar es solamente hoy, sintetizar lo siguiente, dar la nota esencial. La calidad afectiva con que el hijo es recibido ayudará a entender la manera en que ese hijo se instala en su vida, en el escenario de la vida que le toque vivir. Y va a ser muy distinta la manera en que se instala el hijo deseado que el no deseado. ¿Sí? Dentro de este no es lo mismo si se lo deseó abortar o no se lo deseó abortar, aunque haya habido rechazo. Entonces hay toda una serie de matices que escapan a la posibilidad de desplegarlos hoy. Pero sí sepan que lo esencial de la recepción, de la calidad con que uno es recibido, impacta en el futuro, impactará en el futuro con el modo en que tenderemos a instalarnos. ¿Sí? Mucho más afirmado el hijo deseado que el no deseado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no, piensen en esto otro. Son invitados a una fiesta
y los anfitriones les dicen algo así en el momento que ustedes llegan: qué alegría contar con ustedes. Qué bueno que hayas venido a acompañarnos. ¿Cómo se van a sentir en esa reunión? Y muy bien, van a estar abiertos, expansivos, integrándose, ¿no? Abiertos, etc. Si al revés, luego fueron invitados, pero los anfitriones les dicen algo así como: ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? ¿No tenías otro lugar que ir que venir a molestar acá? ¿Y ahí cómo se van a sentir en esa reunión? Y seguramente mal. Bueno, esto simplemente para mostrar los matices de grande similitud que va a tener el hijo deseado del no deseado. Pero no es momento de profundizar ahora porque no nos da el tiempo de ver todo el marco que acompaña esto. Segundo punto, las motivaciones con que un hijo es engendrado. Segundo punto, ítem del primer eje. Las motivaciones de alguna manera tiñen el para qué venimos a la vida. Entonces, saber o andar en qué movió a una pareja si es que fueron conscientes en la búsqueda de un hijo. Ese hijo fue buscado. ¿Qué motivaciones precedieron a engendrar este hijo? No definen las vocaciones, pero tiñen, porque como les dije antes, ayudan a develar parte del para qué uno viene a la vida. ¿Sí? Y lo único que anticipo, no nos da el tiempo para expandirnos, es que hay motivaciones congruentes o adecuadas y otras que son inadecuadas. Pero tengan en cuenta lo siguiente: que una motivación sea calificada de inadecuada, de ningún modo significa que fue inadecuado engendrar al hijo. En todo caso, fue inadecuada la motivación que actuó como motor para que ese hijo surja, pero no fue inadecuado haberlo engendrado. ¿Sí? Si alguien estudia para probar, la motivación es inadecuada. Pero no es inadecuado que estudie, aunque esa motivación sea equivocada. ¿Correcto? Bueno, con esto pasa lo mismo. ¿Sí? Y tengan en cuenta esto: una motivación es adecuada cuando el hijo es un fin en sí mismo y está guiado por el amor. Cuando la motivación que guía a una pareja o a la mujer para dar vida es en donde el hijo es utilizado como un medio para con él lograrse otro fin, esa motivación es inadecuada. ¿Sí? Pero eso no significa que sea inadecuado haberlo engendrado. Bien. El tercer punto tiene que ver con cuáles son las vivencias de la mujer respecto a su ser y su quehacer. ¿Cómo siente la mujer, su condición de mujer, los aspectos que hacen a su personalidad? ¿Cómo vivencia su quehacer? Porque esto va a tener injerencia tanto en sus hijas mujeres como en sus hijos varones. ¿Sí? Y solamente agrego esto, porque no nos da el tiempo para explayarnos. Lo bien vivido tiende a perpetuarse, o a expandirse, a ampliarse. Lo que es sufrido se tiende a evitar o se tiende a replegar. ¿Sí? Entonces solamente les doy esta idea. Si una hija es engendrada sintiéndose la madre muy bien con su ser, con su personalidad, esa hija tendrá la tendencia a desarrollar una personalidad parecida a la madre. Porque ser como la madre es valioso, es bien vivido. Pero si la madre sufre con su forma de ser, con su quehacer, etc., la hija tendrá la tendencia de ser en su personalidad y en su manera de posicionarse como mujer en la vida muy distinta a su madre. Y lo mismo pasa con el hijo varón. Si engendra una mujer sintiéndose bien un hijo varón, ese hijo tiene la tendencia a unirse o vincularse a una mujer parecida o a mujeres parecidas a la madre. Pero si la madre sufre con su ser, con su quehacer, ese hijo tiene la tendencia a unirse a mujeres muy distintas a su madre. ¿Sí? Lo estoy abreviando lo más que puedo y tratando de aportar a la vez la mayor cantidad de información posible. Pero como ya les reiteré, esto merece mucha más amplitud. Bien, el cuarto punto es cómo vivencia la mujer
al hombre con quien engendra. No como es el hombre, sino como ella valora la personalidad, la forma de ser de él. Y si lo admira o no, si está enamorado o no de él, si sufre con su personalidad, etcétera, etcétera. Y lo mismo con las tareas que él desempeña. Pero no son las vivencias del hombre las que importan en este punto, sino cómo la mujer vivencia al hombre con quien concibe. ¿Sí? Cada uno de estos puntos que vamos abriendo, relaciónenlo con el contexto, porque si lo ampliamos, vamos a ver también los otros hombres que haya habido en el contexto en que esa mujer engendró al hijo, y los que hayan mirado o los que haya sentido fastidio, etc. Bien, si una mujer admira al hombre con quien engendra, la hija mujer tiene la tendencia a unirse a un hombre parecido a su padre o a su progenitor. Y si al revés lo rechaza o siente malestar con esa personalidad, la hija tiende a unirse a un hombre muy distinto a su padre, a vincularse en pareja con alguien muy distinto a su progenitor masculino. Y si nace un hijo varón y una mujer sentía admiración o agrado al estar con un hombre con determinadas características, ese hijo va a ser parecido al padre. La tendencia es esa. Y si se une, una mujer engendra al hijo, un hombre con el que siente malestar o en el momento de engendrarlo siente ira, ese hijo varón va a tener la tendencia a ser muy distinto en su personalidad y carácter al padre. ¿Sí? Estoy dando lineamientos mínimos. Quinto punto. Las vivencias del ser y quehacer de la mujer, de alguna manera, asociados con la concepción, son una amplificación del óvulo. Las vivencias de la mujer hacia el hombre con quien engendra son como una especie de amplificación o agigantamiento del espermatozoide. El siguiente punto, para que un hijo exista, no solamente es imprescindible el óvulo y el espermatozoide, sino que ambos se fusionen. Y esto, si lo amplificamos, tiene una prolongación en el vínculo de pareja que tenía una mujer en el momento de concebir al hijo. Y no solamente las características, cómo estaba constituido ese vínculo de pareja, sino si era un vínculo armónico o desarmónico, cómo se sentía ella en esa relación, etcétera, etcétera. La amplitud y el árbol es enormemente frondoso. A mí me llevó algunos años hacer la clasificación que después en el curso les propondré. Y traté de abarcar todas las posibilidades posibles. Pero lo único que anticipo es que hay 4 estados en los que una mujer, vinculares me refiero, 4 modos vinculares en que una mujer puede engendrar un hijo. Como para nuestra cultura, el gran referente es el matrimonio, tomo como parámetro base el vínculo matrimonial. Entonces un hijo puede ser engendrado en un vínculo matrimonial, y puede ser primeras, segundas o terceras nupcias. Puede ser engendrado en un vínculo prematrimonial, encontrándose la madre soltera con infinidad de posibilidades vinculares. ¿Sí? Y con el peso que tenía, no tanto en la actualidad, sino en la historia, que un hijo sea engendrado encontrándose la madre soltera. ¿Sí? Si nos ubicamos 4 o 5 generaciones atrás, era enorme el impacto y las vivencias dolorosas que estaban asociadas con que una mujer se encontrara soltera para engendrar un hijo, o al engendrar un hijo. Así que el vínculo prematrimonial sería el segundo. El tercero sería el vínculo extramatrimonial, entendiendo por en un sentido más restrictivo, al hijo concebido, encontrándose la mujer en situación matrimonial, pero engendrándolo con un hombre que no es el marido, o dudando si es del marido o del amante. ¿Sí? Si una mujer, ella está en condición de amante de un hombre casado, ahí sería un hijo prematrimonial, no extramatrimonial. Porque la que hace el programa de vida es la madre y por lo tanto el hincapié está puesto, el acento está puesto en el modo en que está situada la mujer. ¿Sí? Bien. Y la cuarta posibilidad, y cerramos este punto, es un hijo postmatrimonial. Esto que parece raro,
implicaría una mujer que pasó por el matrimonio, pero cuando engendra a este hijo se encontraba viuda o no se había vuelto a casar. Estaba divorciada o separada, pero no vuelta a casar. ¿Sí? Entonces serían esos 4 estatus: matrimonial, prematrimonial, extramatrimonial y postmatrimonial, que luego ampliaremos en el curso. Esto es el quinto punto, o el quinto ítem de los 6 que conforman las vivencias de la concepción. El último, el sexto de esta primera ventana, es toda mujer que se sabe gestante, inevitablemente, lo quiera o no, se proyecta al futuro. A través de expectativas que pueden estar basadas en la esperanza, en los miedos, en la ilusión, en la desilusión, en la desesperanza, en la culpa o en la ansiedad, etcétera, etcétera. Pues bien, todas las maneras que una mujer se posiciona de cara al futuro se sintetizan en una palabra que es expectativas. Por lo tanto, el sexto ítem está constituido por el vasto universo de las expectativas que tiene una mujer que se sabe gestante. Y sean esas expectativas para ella misma en relación a sus otros aspectos y proyectos de su vida, y expectativas basadas en el hijo que está gestando, que comenzó la gestación. ¿Sí? Y el modo decisivo que ellas influyen en la vida futura del hijo. ¿Sí? Vuelvo a Borges. Borges decía que las imaginaciones de un hombre en el presente formarán parte de la memoria de muchos otros en el porvenir. Pues esto mismo es lo que hace la madre a partir de su proyección afectiva, a través de todo lo que estamos viendo del programa de vida, pero también fundamentalmente a partir de las expectativas. Esas expectativas formarán parte de la memoria de las generaciones que la continuarán. Entonces transitará en lo inconsciente de muchísimos hombres en el futuro, de muchos seres humanos en el futuro. Cuando dije hombres recién, no estaba pensando en varones, estaba pensando en ser humano. ¿Sí? Bien, yo pertenezco al siglo pasado y la categoría de hombre es indistinta para varón o mujer. Bien. Por lo tanto, equivalente a ser humano. Así que este rubro enorme de las expectativas es el sexto, y con esto cerramos la introducción del primer eje, las vivencias del periodo de concepción, propiamente dichas. El segundo eje tiene que ver, como vimos antes, el contexto, las circunstancias en que un hijo fue engendrado. ¿Sí? Años atrás, ahora de esto más o menos unos 20 y pico de años atrás, haciendo una clasificación sobre este punto, encontré por lo menos 40 circunstancias distintas o entornos distintos. No vamos a desarrollarlos todos, simplemente mencionar el título de los principales, pero tengan en cuenta lo trascendente que es comprender el contexto histórico en que alguien es engendrado. ¿Sí? Y por lo tanto tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, el primero de todas las circunstancias es la familiar. Todos, con el valor que tiene en nuestra cultura occidental, bueno, en todas las culturas humanas, la familia, el ámbito de la familia, cómo se encontraba, en qué circunstancias familiares estaba el hijo, es por donde yo recomendaría empezar. Pero además están las circunstancias sociales, las circunstancias políticas, las circunstancias económicas, climáticas, de catástrofes, de viajes, de guerras, si es que fue momento bélico. En relación a este punto, lo bélico, hay 4 entornos distintos que están agrupados en la misma, digamos, familia. Puede ser el contexto prebélico, el contexto bélico, el contexto cuasi bélico y el contexto posbélico. ¿Sí? Después, si quieren, ejemplifico o amplío en alguno de estos puntos, pero ahora estamos viendo el panorama general.
alguien puede ser engendrado en un contexto de viaje, ¿sí? Y los viajes pueden tener enorme cantidad de matices distintos. Puede ser alguien engendrado en un contexto, no sé, climático lo mencioné, religioso. Puede haber, si viajes, por ejemplo, puede ser viajes de placer, como las vacaciones, de luna de miel, o de exilio, o de estudio, o de trabajo, ¿sí? Y tiene cada uno de ellos matices distintos. Puede haber sido engendrado uno en situaciones de accidentes o de catástrofes. Piensen, por ejemplo, les doy una referencia que todo el mundo conoce y que produjo un altísimo impacto mundial. ¿Qué tendencia pueden traer los que fueron engendrados en, por ejemplo, septiembre del año 2001? ¿Sí? Si yo les digo esta fecha y les agrego el día, por ejemplo, 11 de septiembre, es automático que en la inmensa mayoría de ustedes, y no en todos, surja el recuerdo de las Torres Gemelas. Y pónganse en el lugar de una mujer que se sintió impactada con esas imágenes desgarradoras de esa tragedia, ¿sí? Y a partir de esas vivencias, ¿qué orientación le dará al hijo? ¿Sí? No es muy difícil deducir eso, ¿sí? Piensen los hijos que están siendo concebidos en este momento, ¿sí? En circunstancias en donde la mayor parte de los países estamos atravesando una condición de pandemia o de epidemia, como lo quieran llamar. Pandemia en el sentido que abarca prácticamente a toda la humanidad. Pero se modificó el concepto de pandemia, no quiero entrar ahora en ese detalle respecto a cómo lo usábamos anteriormente a este episodio. Lo concreto es que si lo que predomina es el miedo, en lo inconsciente de ese hijo va a quedar amplificado esa emoción que es el miedo. Y por lo tanto se ampliará o se amplificará para su protección el que se cuide especialmente de todo aquello que para la madre fue amenazante, fundamentalmente en el periodo que lo engendró. ¿Sí? Espero que no los sorprenda si en el futuro, por ejemplo, encontramos una serie de seres humanos con mayor predisposición a sufrir de TOC, es decir, trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, asociados con la higiene. ¿Sí? Si queda asociado que la higiene, lavarnos las manos, nos salva la vida, pues esta conducta es posible que sea amplificada después en ese hijo. ¿Sí? Estoy dando un matiz. Con lo cual, donde quiero ir es que es importantísimo todos los conocimientos de historia que podamos tener respecto a los contextos en que fuimos engendrados o las personas que asistimos o cada uno de ustedes indaguen, ¿sí? ¿Qué atravesó nuestra madre en el contexto en que se engendró al hijo? ¿Sí? Ya sea las situaciones personales como las del entorno o lo macro social, ¿sí? En los tres niveles, no importa, porque los tres inciden, los tres son importantes, ¿sí? Ser argentino, por ejemplo, es casi ser engendrado en un periodo de crisis, por las características en que nos hemos desenvuelto en las últimas décadas, ¿sí? Y ese es otro entorno, el entorno de crisis, ¿sí? Puede ser de festividades, el de, no sé, aniversarios, etcétera, etcétera, etcétera. Climático. Piensen, por ejemplo, cuando fue lo del huracán Katrina, digamos que fue desolador, o por ejemplo el terremoto que ocurrió en México en el año 85, o el que ocurrió hace 3 años atrás, o el sismo que hubo en Chile, o el de Japón, etcétera, etcétera. Digo como para ver contextos y por lo tanto qué improntas podrán traer esos hijos a partir de las vivencias que tuvieron las respectivas madres en el momento de engendrarlos. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con estos puntos hasta aquí? No, pues inquietudes tenemos muchas, pero ya no tenemos tanto tiempo, entonces lo que queremos es, finalicemos si quieres la explicación completa de los módulos y pasamos ya a explicarle a las personas cómo funcionará la formación para que se lleven ese dato.
Bueno, cómo no. A grosso modo, lo sintético y principal del segundo eje está vertido, no describir las 40 circunstancias porque se nos va en tiempo, pero, perdón, agregaría entornos geográficos, también es importante, cultural, histórico, deportivo, jurídico, delictivo si fue en circunstancias así, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las circunstancias tienen este peso decisivo. El tercer eje tiene que ver con las vivencias ancestrales. Y por supuesto, como es entendible, es el que abarca mayor memoria, el que traspasa mayor volumen de información y de respuestas. Porque abarca las generaciones que nos precedieron, aunque la línea principal, como ya les referí, ha sido o es la de ombligo, la línea matrilineal, el eje matrilineal. Y tengan en cuenta lo siguiente, un hijo cuando es concebido, de acuerdo como la madre engendra como vivencia el periodo de concepción, cómo vivencia las circunstancias en que transcurre esta concepción, va a potenciar de modo distinto lo asociado, perdón, lo que ya tenía grabado en su inconsciente, heredado de generaciones precedentes, respecto a esos hechos. Por ejemplo, para que no quede tan abstracto. Antes les voy a formular una pregunta. Es obvio que cada uno de nosotros con sus respectivos hermanos, si somos hijos todos de la misma pareja, vamos a ser portadores de los mismos ancestros. Ser hermano de alguien significa compartir el mismo árbol genealógico, los mismos antepasados. ¿Significa que tenemos, por lo tanto, la misma memoria ancestral? La respuesta es no. Para nada. Porque cada programa de vida es exclusivo para cada hijo. Y la madre formulará tantos programas de vida como hijos haya engendrado. ¿Sí? Y ese programa de vida es exclusivo para cada hijo. Inclusive puede ser distinto en los mellizos y puede haber matices diferenciales importantes en los gemelos. No son exactamente idénticos los programas de vida, aunque en los gemelos el patrón genético sea el mismo. Bien. Pero el programa de vida de esta herencia cultural puede haber matices diferenciales. No quiero adentrarme ahora, pero se los anticipo. ¿Cómo estaba mi madre cuando engendró a mi hermano? Y cómo estaba cuando me engendró a mí fue distinto. Por lo tanto, aunque tengamos el mismo árbol genealógico, se movilizan distintas vivencias y distintas experiencias ancestrales. Si mi hermano fue engendrado, por ejemplo, en una época de prosperidad o de paz, él va a tener acentuado todo lo que está asociado en el árbol genealógico vinculado a esta realidad. Pero si yo fui engendrado en época bélica, yo voy a tener acentuado todo lo sufrido o experimentado por mis antepasados en sus respectivas vivencias de momentos bélicos. ¿Sí? Y esto lo voy a tener acentuado yo y no mi hermano. Aunque mi hermano esté como un telón de fondo, pero no va a ser la nota principal. Por otro lado, juega un rol prioritario también el orden en que uno nació. No es lo mismo ser primero, segundo, tercero, cuarto, el último, etc. Porque se movilizan vivencias distintas de las experiencias ancestrales respecto al lugar que cada hijo ocupó. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el mejor lugar para nacer? ¿Ser primogénito, ser segundo, tercero, cuarto, el último, el 15º, etcétera? ¿Qué me responderían ustedes? No espero que me la respondan ahora, pero se lo dejo, hago la pausa para que lo mediten. Pero la respuesta correcta de mi perspectiva, el mejor lugar para nacer es el que a uno le tocó. Con lo cual, si sentimos y experimentamos esto, nos vamos a dar cuenta que todos podemos estar bien con el sitio y el orden en que hemos nacido dentro del grupo familiar. Y va a haber aspectos positivos y negativos, objetivamente, en cada uno de estos lugares. ¿Sí? Pero los primogénitos, que es el lugar que yo ocupo, vamos a tener acentuados las notas que
experimentaron los primogénitos de nuestro árbol genealógico, en mi caso de mi árbol genealógico. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me fue de enorme valor para conocer aspectos de mí mismo, observando qué les ha sucedido hasta donde pude llegar en los distintos varones primogénitos de mi árbol genealógico. Entonces pude observar a primos, primos segundos de mi madre, etcétera, al hermano mayor de mis abuelos, etcétera, mis abuelas, y así, o bisabuelos, y entender que esto lo tenía acentuado de manera significativa en mi inconsciente en relación a mi hermano u otros hermanos si los hubiera habido. ¿Es claro esto? Entonces, lo fascinante es que de generación a generación se va traspasando toda esta memoria. Y somos receptores privilegiados de esta vastísima memoria que atraviesa todas las generaciones. Por supuesto, es imposible indagar, pero si pudiéramos hacerlo, lo óptimo sería ver el contexto, por ejemplo, en que fue engendrada nuestra madre. ¿Sí? Y todo lo que vimos antes aplicado también a ella. Y si pudiéramos con nuestra abuela, fantástico. Y lo mismo nuestra bisabuela y así sucesivamente. Esto ya es mucho más difícil, pero indagar sobre la cultura, sobre las actividades, los lugares de donde eran oriundos nuestros ancestros, es primordial para entender, por lo tanto, que forma parte de nuestro acervo inconsciente. Los que tengan raíz aborigen, no importa de qué cultura, a lo que quiero decir, sí importa qué cultura, pero no será lo mismo el que es descendiente de aztecas o de mayas o de chipchas o de incas o de comechingones en Argentina o no sé, de tehuelches o de mapuches, porque tendrán las características peculiares de esa cultura. Los que son descendientes de asiáticos, lo mismo, los descendientes de africanos, los descendientes de europeos. ¿Sí? En mi caso, todos mis bisabuelos eran europeos. Mis 4 abuelos, una sola era argentina, que era hija de piamonteses. Los demás eran los paternos de origen catalán y los maternos de origen piamontés. ¿Sí? Y se dio en mí la casualidad o el destino que sea heredero de los 2 mejores lugares de Europa. Esto, por supuesto, es una ironía y espero que ustedes, cada uno, sientan lo mismo respecto a los lugares de orígenes de sus antepasados. Y lo mismo el que tenga cultura judía o el que tenga cultura musulmana, que eso sea vivenciado como un genuino tesoro. ¿Sí? Porque la cantidad de sabiduría que anida en nuestro inconsciente es fastuosa. No está solamente lo doloroso que vivieron nuestros antepasados en nuestro inconsciente, está también sus anhelos, sus proyecciones, lo que ellos disfrutaron de la vida. Son todas semillas que quedan en nosotros para que después se potencien y se desplieguen. Les doy esta sola idea, pero sería para ampliarlo muchísimo más. Lo que para una generación es un anhelo, para la siguiente tiende a ser un logro. Nosotros actualizamos y concretamos proyectos que tuvieron nuestros ancestros y que no pudieron conseguir o concretar. Ahora, esto vale tanto para lo valioso como para lo disvalioso. ¿Sí? Si tuviéramos la posibilidad, a mí me fascina, por ejemplo, cuando puedo hacer encuentros desde el punto de vista terapéutico, no solamente con la madre, sino con la abuela, si existe esta posibilidad, o con la bisabuela, es tener como el tesoro en la palma de la mano o el mapa que ayuda a ordenar nuestra vida, porque la abuela, por ejemplo, como eje central, nos aporta qué vivió cuando gestó a nuestros padres, pero también lo que ella sabe de sus propios padres y de sus abuelos, y tal vez de sus bisabuelos. ¿Sí? Y por lo tanto, la posibilidad de acceder al aporte que nuestra abuela nos puede hacer es tener un tesoro viviente al alcance de nuestra mano. Y ahora que tenemos la posibilidad que la vida se ha extendido,
y cada vez más personas llegan a una longevidad impensada en generaciones ancestrales, podemos tener ancianos lúcidos que nos sean fuente de información de toda esta memoria. ¿Sí? Y si no fuera posible este acceso, nuestro inconsciente lo tiene atesorado. Y nosotros damos muchísimas respuestas a partir de estas vivencias, de este cúmulo vivencial que heredamos de las sucesivas generaciones que nos precedieron. ¿Sí? En Argentina ya son las casi 23 horas, por lo cual estamos acercándonos a las 21 en Colombia, en México, en Ecuador o Perú. Si estoy abierto a cualquier otra inquietud, lo básico y primordial está aquí. ¿Sí? Después, por supuesto... Sí, perfecto. Tuvimos muchísimas preguntas, de verdad, muchas gracias a todos por participar, o sea, en Zoom llegamos a 340 personas y en Facebook llegamos a 120 personas. Sé que tenían muchísimas dudas, sin embargo, por tiempo creo que no podíamos abarcarlas todas, nos era un poco difícil. Para las personas que pronto están interesadas en la formación, queremos comentarles que las clases serán mucho más interactivas, ya que permitiremos pues que las personas vayan preguntando cosas directamente al doctor Castellá y será más o menos en un formato similar. Entonces, allí digamos que habrá más interacción ya para que ustedes expongan todas sus dudas. Había unas preguntas supremamente interesantes. Muchas gracias por todo lo que nos aportaron y estoy segura que las personas que tomen la formación van a poder resolver estas dudas allí. Nos gustaría, obviamente, con el doctor quedarnos acá hablando un poco más de tiempo y profundizar más en todo esto, pero por asunto de tiempo nos es muy difícil abarcarlas todas. Para lo que ya vieron de introducción, que sepan que cada uno de estos ejes hace parte de uno de los módulos que se va a desarrollar. Son 3 módulos a desarrollarse y para las personas que están preguntando un poco cómo va a ser la formación, les comentamos, la formación es en vivo, es a través de Zoom, va a quedar grabada y luego se va a subir a la plataforma de Hotmart. Quienes ya han accedido a las conferencias de la cumbre ya saben cómo funciona esta plataforma y allí van a poder repasar, ver nuevamente, descargar sus guías de trabajo para cada una de las sesiones. Entonces, en la formación completa van a ser estos 3 módulos. Y también tenemos la posibilidad de que las personas accedan a la formación solamente por módulos. El módulo que ustedes deseen pueden acceder a verlo. Las grabaciones van a quedar hasta 3 meses después de finalizada la formación. ¿Esto qué quiere decir? La formación se va a acabar hacia octubre. Entonces, noviembre, diciembre y enero, hasta enero quedarán todas las grabaciones. Para las personas que lo toman por módulos, vamos a tenerlo, si se termina el módulo, por ejemplo, en julio, entonces van a tener 3 meses más a partir de julio. Quienes lo toman por módulos. Depende de la fecha de finalización de su módulo, van a tener 3 meses más para acceder a estas grabaciones. ¿Qué otras preguntas adicionales? Bueno, tenemos diferentes formas de pago. Sabemos que en este momento hay países con situaciones muy complejas, entonces hemos querido facilitar pues los medios de pago para que sea lo más accesible posible. Si quieren tomar la formación completa, por un lado vamos a tener la certificación de la Fundación Universitaria San Pablo, a quienes toman la formación completa. Quienes lo toman por módulos van a tener una certificación solamente de la cumbre, o sea, del poder de tu árbol genealógico. Y las opciones de pago para las personas que toman la formación completa, podemos tenerla hasta en 6 cuotas. Así que esto sería como si cada mes ustedes pagaran la cuota de su curso. Pueden elegir una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, 4, 5 o hasta 6 cuotas. Y quienes pagan por módulos pueden elegir hasta 2 cuotas. Las formas de pago son las tarjetas de crédito, tenemos para pago en efectivo dependiendo del monto y del país, allí les aparece. Y también pueden pagar a través de PayPal
o PSE aquí en Colombia. Bueno, cada uno de los países ya tiene diferentes formas de pago. No sé si tienen, bueno, las clases van a ser de 7 de la noche a 9 de la noche para los países del Pacífico, es decir, para México, Panamá, Colombia, Ecuador. Todos vamos a tener horario de las 7 de la noche como el mismo horario de hoy. Y para Argentina, Uruguay, Brasil va a ser de 9 de la noche a 11 de la noche. Sabemos que hay personas que están interesadas en Europa y que quisieran acceder a otro horario, porque obviamente en Europa estamos a la 1 de la mañana. Entonces, para esto, si tenemos suficiente cantidad de personas interesadas, estamos dispuestos a abrir otro grupo que sería confírmame Gabriel, creo que es de 3 de la tarde, de las Podría 15. ser, sí, depende del horario que sea. En este momento creo que con Europa hay 4 horas de diferencia en relación a Argentina y 6 horas en relación a ustedes. Así que las 19 en Europa serían las 3 de la tarde en este momento. Perdón, las 11 de Colombia. Perdón, parezco que no supiera sumar. Las 13 horas de Colombia. O Sí, las 15 de exactamente. Argentina. Exactamente. Entonces, bueno, si tenemos suficiente cantidad de personas interesadas en otro horario, podemos pensar en estar abriendo otro grupo que tendría las mismas características. Bueno, no sé si hay otra pregunta de cómo funciona. Yo mientras tanto voy a ir leyendo los mensajes para ti, Gabriel, porque las personas estaban súper felices con todo. Dicen muchas gracias al doctor Gabriel Castellá por compartir sus valiosos saberes que son muy interesantes. Felicitaciones, excelente resumen de lo expresado y actualizado por el doctor Herminio Castellá. Muchísimas gracias. Les envío mi gratitud desde el corazón para el doctor Castellá, para ti, para todo el equipo. Muchas gracias.